Lucas era un adolescente común. Tenía un trabajo de medio tiempo para ayudar en casa y pasaba el resto de su tiempo libre jugando videojuegos y navegando por internet. No tenía pareja ni grandes planes para el futuro. Solo iba día a día, sin preocupaciones más allá de las normales para alguien de su edad. Hasta aquella noche en la que, de camino a casa, un auto se cruzó en su camino. Todo se volvió negro. Pero luego despertó. O al menos, eso creyó. Los años pasaron y la vida de Lucas siguió su curso. Se graduó, encontró un mejor empleo y en algún momento se enamoró. Ella era perfecta, alguien que le hacía sentir vivo, que le llenaba de alegría y le enseñó lo que era el amor real. Juntos construyeron una vida, tuvieron hijos, formaron una familia, todo era perfecto. Pero un día, al despertar, algo no se sentía bien. En la esquina de su cuarto había una lámpara roja. No recordaba haberla visto antes. Algo en su forma lo incomodaba, estaba invertida. Era una presencia extraña, como si no perteneciera a ese mundo. Al principio trató de ignorarla. Salió de la habitación, trató de seguir su día con normalidad. Pero cuando regresó, ahí estaba de nuevo. Algo en ella lo inquietaba tanto que se quedó mirándola por horas. No durmió esa noche, ni la siguiente. Con el tiempo, su mente empezó a deteriorarse. Dejó de ir a trabajar, dejó de comer. Al principio seguía yendo al baño por costumbre, pero con el tiempo eso también dejó de ser necesario. No bebía, no comía, no dormía, solo miraba. Miraba esa lámpara roja que parecía absorberlo todo. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos. Su esposa intentó ayudarlo, pero él no podía apartar la mirada de la lámpara. Sus hijos lo llamaban, pero sus voces eran un eco lejano. Se perdió en ella. Hasta que finalmente su esposa tomó a los niños y se marchó, asustada por su comportamiento. Lucas se quedó solo, atrapado en su obsesión, hasta que lo comprendió. La lámpara no era real, ni su casa, ni su trabajo, ni siquiera su familia. Nada de eso existía. Todo lo que había vivido en los últimos 10 años era una ilusión. La lámpara creció. Su luz roja y dorada llenó toda la habitación. Susurros comenzaron a rodearlo. Un sonido ensordecedor. Un dolor insoportable. Y entonces abrió los ojos. El sonido de voces desconocidas, luces blancas, el olor a desinfectante. Estaba en un hospital. Había pasado menos de un minuto desde el accidente. 10 segundos. Solo 10 segundos en el mundo real. Pero para él habían sido 10 años. Y entonces surgió la pregunta que no lo dejaría dormir desde ese día. Si su mente pudo crear 10 años de recuerdos en solo unos segundos, ¿qué le hace pensar que esto, ahora, es real? Ahora que conoces la historia de Lucas, surge la pregunta: ¿qué tan real es lo que vivimos? Si nuestra mente es capaz de crear una vida entera en solo unos segundos de inconsciencia, ¿cómo sabemos que esto no es también un sueño? Tal vez pienses que esto es solo una historia, pero no es el único caso. Existen personas que han estado en coma y aseguran haber vivido experiencias completas en su mente, mundos enteros que desaparecieron al despertar. Uno de los casos más impactantes es el de un hombre que estuvo en coma durante años y al despertar afirmaba haber vivido una vida completamente diferente. En su mente había crecido, trabajado, tenido una familia, solo para darse cuenta de que nada de eso fue real. Y esto nos lleva a algo aún más inquietante. Mientras soñamos, la percepción del tiempo deja de existir. Piensa en la última vez que tuviste un sueño. ¿Sabías qué hora era? ¿Había relojes? ¿O simplemente todo fluía sin una noción clara del tiempo? En los sueños no hay una línea de tiempo fija. Podemos vivir semanas, meses, incluso años en un solo instante.
Nuestra mente no mide el tiempo como lo hace un reloj. No hay segundos ni minutos, solo experiencias. Los estudios han demostrado que mientras dormimos, nuestro cerebro es capaz de condensar enormes cantidades de información en periodos extremadamente cortos. Es por eso que, a veces, podemos sentir que soñamos durante horas, pero en realidad solo han pasado unos minutos en el mundo real. Entonces, si el tiempo es una construcción de nuestra mente, ¿qué nos asegura que este momento que estás viviendo ahora no es también una ilusión? Cuando dormimos, nuestro cerebro no se apaga. Al contrario, sigue funcionando y atravesando diferentes fases. Estas etapas del sueño han sido estudiadas por la ciencia, y cada una juega un papel clave en nuestra mente y cuerpo. El sueño se divide en dos grandes categorías: el sueño no REM y el sueño REM. La primera etapa es el sueño ligero, donde empezamos a relajarnos y la actividad cerebral se ralentiza. En este punto aún podemos despertarnos con facilidad. Después entramos en el sueño profundo, una fase crucial para la recuperación del cuerpo. Aquí nuestros músculos se relajan por completo, la respiración se vuelve más lenta y el cerebro comienza a procesar información, consolidando recuerdos y aprendizajes. Y luego viene la fase más intrigante de todas, el sueño REM. En este estado, la actividad cerebral aumenta casi al nivel de cuando estamos despiertos. Es aquí donde ocurren la mayoría de los sueños. Durante el sueño REM, nuestros ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. El cuerpo se paraliza para evitar que actuemos los sueños. Y es cuando la mente puede crear escenarios que parecen tan reales que, al despertar, a veces nos cuesta diferenciar si fue un sueño o una experiencia vivida. Lo más fascinante es que, aunque los sueños REM pueden sentirse largos, en realidad solo duran entre 10 y 20 minutos por ciclo. Pero en nuestra percepción, pueden parecer horas o incluso años enteros. Pero el mundo de los sueños no termina ahí. Existen momentos en los que algunas personas logran algo extraordinario: darse cuenta de que están soñando sin despertar. A esto se le conoce como sueño lúcido. Un sueño lúcido es aquel en el que la persona es consciente de que todo lo que la rodea no es real. En algunos casos, simplemente observan su entorno con esa nueva claridad, pero en otros pueden incluso tomar el control de lo que sucede. Las personas que experimentan sueños lúcidos pueden volar, atravesar paredes, cambiar de escenario o incluso hablar con personajes creados por su propia mente. Es como tener acceso a un mundo sin reglas, donde la imaginación es el único límite. Sin embargo, hay un problema. Si te emocionas demasiado dentro de un sueño lúcido, te despertarás. Es común que cuando alguien se da cuenta de que está soñando, sienta una gran emoción o euforia por lo que puede hacer. Pero esa misma emoción activa el cerebro y lo acerca al estado de vigilia, provocando que el sueño termine abruptamente. Por eso, quienes practican los sueños lúcidos deben aprender a mantener la calma para prolongarlos y explorarlos a fondo. Este fenómeno ha sido estudiado por la ciencia y se ha demostrado que durante los sueños lúcidos, ciertas áreas del cerebro relacionadas con la lógica y la toma de decisiones se activan, lo que significa que de alguna forma el soñador está despierto dentro del sueño. Algunas técnicas permiten inducir los sueños lúcidos, como llevar un diario de sueños, escribiendo lo que recuerdas al despertar para mejorar la memoria onírica. Realizar pruebas de realidad, como mirarte las manos o intentar leer un texto varias veces durante el día para acostumbrarte a detectar anomalías. Usar la técnica del despertar falso, que consiste en despertarte en mitad de la noche y volver a dormir con la intención de ser consciente dentro del sueño. Para algunas personas, los sueños lúcidos ocurren de manera espontánea, mientras que otras necesitan entrenamiento para lograrlos. Algo curioso que suele ocurrir después de un sueño lúcido es el falso despertar.
Esto sucede cuando crees haber despertado en tu cama y comienzas tu rutina normal, pero en realidad sigues soñando. Puede que te levantes, vayas al baño, te mires al espejo o incluso empieces tu día como cualquier otro. Pero de repente algo extraño sucede. Los objetos cambian de forma, las luces no funcionan bien o sientes que algo no encaja. Es entonces cuando te das cuenta de que no has despertado realmente, sino que sigues dentro de un sueño. Los falsos despertares pueden repetirse varias veces en una misma noche, atrapándote en un ciclo donde crees haber despertado una y otra vez sin lograr salir del sueño. Para quienes experimentan sueños lúcidos con frecuencia, esto puede convertirse en una experiencia frustrante o incluso angustiante. Sin embargo, los falsos despertares no deben confundirse con la parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo. Es decir, estás completamente consciente, puedes ver y oír todo lo que te rodea, pero no puedes moverte. Este estado ocurre porque durante el sueño REM, el cerebro paraliza los músculos para evitar que actuemos nuestros sueños. Pero a veces, al despertar, el cuerpo tarda unos segundos en recuperar el control, dejándonos atrapados en un estado de parálisis temporal. Lo más aterrador de la parálisis del sueño es que muchas personas reportan alucinaciones mientras están inmóviles. Sombras en la habitación, presencias extrañas, voces susurrantes o figuras que se acercan lentamente. Esto ocurre porque el cerebro sigue parcialmente en un estado de sueño, combinando la realidad con imágenes oníricas. Aunque la parálisis del sueño puede ser aterradora, no es peligrosa. Dura solo unos segundos o minutos antes de que el cuerpo recupere el movimiento. Saber que es un fenómeno normal puede ayudar a reducir el miedo cuando ocurre. Sin embargo, la parálisis del sueño no es el único fenómeno inquietante que ocurre en la frontera entre el sueño y la vigilia. Existe otro estado, completamente opuesto, en el que el cuerpo actúa sin que la mente sea consciente de ello: el sonambulismo. El sonambulismo es un trastorno del sueño en el que una persona puede levantarse de la cama, caminar e incluso realizar actividades complejas sin despertar realmente. A diferencia de la parálisis del sueño, en la que el cuerpo permanece inmóvil mientras la mente está despierta, aquí sucede lo contrario. El cuerpo se mueve mientras la mente sigue atrapada en el sueño. Este fenómeno ocurre durante la fase de sueño profundo, no REM, etapa 3, y es más común en niños, aunque también puede afectar a adultos. Se cree que sucede por una desconexión entre las regiones del cerebro que regulan el sueño y el movimiento, permitiendo que la persona realice acciones automáticas sin ser consciente de ello. Lo más inquietante es que los sonámbulos pueden llevar a cabo comportamientos inesperados, desde salir de casa hasta mantener conversaciones sin sentido, y en casos extremos han llegado a cometer actos peligrosos sin recordar nada al despertar. Aunque no siempre representa un riesgo, hay relatos de personas que han cocinado, conducido e incluso caminado por el borde de un balcón mientras dormían. Pero, ¿por qué ocurre? Aunque no se comprende del todo, los expertos creen que el estrés, la falta de sueño y factores genéticos pueden aumentar las probabilidades de sufrir episodios de sonambulismo. También se ha relacionado con ciertos trastornos del sueño y con la actividad intensa del cerebro durante la noche. A lo largo de la historia, el sonambulismo ha sido rodeado de misterio y supersticiones. En el pasado, se creía que quienes lo sufrían estaban poseídos o atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Hoy, la ciencia ha desmitificado el fenómeno, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Al igual que la parálisis del sueño y los falsos despertares, el sonambulismo nos recuerda que el mundo de los sueños está lleno de secretos. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué han dicho los filósofos sobre los sueños y la realidad?
Desde tiempos antiguos, grandes pensadores han reflexionado sobre el papel de los sueños en nuestra percepción del mundo. Muchos de ellos llegaron a la conclusión de que no siempre podemos confiar en lo que percibimos, pues no todo lo que experimentamos es necesariamente real. Uno de los filósofos más conocidos por hablar de este tema es René Descartes. En su famosa obra Meditaciones metafísicas, Descartes plantea una teoría conocida como el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. A través de sus meditaciones, Descartes se cuestionaba todo lo que consideraba real, incluso su propio cuerpo y la existencia del mundo exterior. Descartes se planteó una idea aterradora. ¿Y si todo lo que percibimos como real en realidad no lo es? ¿Y si estamos siendo engañados por un sueño o una mente malvada que nos hace creer en una realidad que no existe? Este planteamiento le llevó a la famosa hipótesis del genio maligno. ¿Y si una inteligencia superior nos estuviera manipulando todo el tiempo, haciendo que lo que creemos ver, oír y sentir sea completamente falso? Esta duda de Descartes sobre la naturaleza de la realidad es similar a las preguntas que surgen al estudiar los sueños, especialmente los sueños lúcidos, en los que podemos cuestionar si estamos soñando o si estamos realmente despiertos. Por otro lado, otro filósofo relevante en este campo es Platón, quien habló sobre la percepción y la realidad en su célebre obra La alegoría de la cueva. En esta alegoría, Platón describe a un grupo de prisioneros encadenados en una cueva, que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Estas sombras representan la única realidad que conocen. Sin embargo, uno de los prisioneros logra escapar y se da cuenta de que lo que veía en la cueva no era la verdadera realidad, sino una ilusión. Para Platón, los prisioneros de la cueva representaban a las personas que viven sin cuestionar lo que perciben, mientras que aquellos que logran salir y ver el mundo tal como es, alcanzan el conocimiento verdadero. Esta idea tiene un paralelismo con nuestra percepción de los sueños. Los sueños son como las sombras en la cueva, y solo al despertar somos capaces de ver la realidad. El filósofo George Berkeley también ofreció una perspectiva interesante sobre los sueños. Berkeley defendía la teoría del idealismo, que sugiere que la realidad no existe fuera de nuestra percepción. Según Berkeley, todo lo que percibimos, incluidos los objetos físicos y nuestras experiencias, son solo ideas que existen en nuestra mente. Esto puede llevarnos a cuestionarnos si lo que vivimos en el día a día es, de alguna manera, similar a un sueño, ya que, según Berkeley, la realidad misma podría ser solo una creación de nuestra mente. A lo largo de la historia, la relación entre los sueños, la mente y la realidad ha sido un tema recurrente en la filosofía. Estos pensadores nos muestran cómo, incluso en sus tiempos, ya se cuestionaban la naturaleza de lo que consideramos real. Sus teorías nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia percepción y a preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo en la realidad? ¿O todo podría ser solo un sueño más? Si alguna vez has querido tomar el control de tus sueños y ser consciente dentro de ellos, hay técnicas que pueden ayudarte a lograrlo. Llevar un diario de sueños te permitirá recordar patrones y darte cuenta cuando estás soñando. También puedes hacer pruebas de realidad durante el día, como contar tus dedos o intentar leer algo 2 veces seguidas. Y antes de dormir, repite en tu mente la intención de darte cuenta cuando estés soñando. Con práctica, podrías experimentar un sueño lúcido y explorar un mundo donde todo es posible. Tal vez nunca podamos estar 100% seguros de que estamos despiertos. Pero, después de todo, ¿importa? Lo que percibimos es nuestra única realidad. Lo importante es cómo la vivimos, ya sea un sueño o no. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.